Camila Roldán Vázquez, ex embajadora de Argentina en Ucrania. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buen día. Bienvenida. Buen día, buen día. ¿Cuándo estuvo en Ucrania cumpliendo su misión? Entre julio del 2007 a diciembre del 2015. En 2015, o sea, vivió todo el 8 conflicto de años y medio. Crimea en ese Vivimos, sí, la revolución de Maidán, la anexión de Crimea, el comienzo de la revuelta que después se transformó en esta guerra civil en el este de Ucrania. Es decir, muchos acontecimientos históricos, desgraciadamente, no positivos. No, claro. ¿Cómo se observaban esos cambios desde allí, desde su posición? O sea, fueron varios años. Sí, pero lo de Crimea, en realidad se veía venir, hubo antecedentes porque ustedes saben que ahí está la flota rusa del Mar Negro. Claro. Por un leasing que tenía con Ucrania desde hace muchos años. Y debía finalizar este leasing en el 2017. En el 2008, el presidente Yushchenko anunció que no iba a prorrogar el leasing, o sea que en 2017 se tenían que ir los militares y la base. Cuando asumió Yanukovych, el presidente que se fue, que huyó después de la revolución de Maidán, él prorrogó este contrato hasta el año 42. Y ahí veíamos venir ya una intención, era muy evidente que había un interés estratégico importante de Rusia sobre la zona. Así que no fue una sorpresa para nosotros estando ahí. Sí, la forma, lo mismo que está pasando hoy, es decir, que tampoco es muy sorprendente dentro de la estrategia, de la idea, de la imagen que tiene el presidente Putin de un objetivo. Claro, pero en su cabeza, Putin sigue teniendo ese criterio, tiene ese criterio imperialista, ¿no? Ese criterio... Sí, usted ha dicho la palabra justa, porque yo creo que muchos decían que él quería volver a formar una Unión Soviética, que quería recuperar la Unión Soviética, que tal cual estaba. Y lo que vemos ahora, en el discurso que hizo hace unos días, por ejemplo, reclamó a Lenin y a Stalin haber destruido la Unión Soviética y haberla regalado. Y esto lo viene diciendo desde hace mucho. Así que más bien él, como usted bien dice, tiene una visión imperialista de Rusia, ¿no? Y en este momento, ¿no? El detonante siempre se lo marca, es la posibilidad de la anexión de Ucrania a la OTAN. Pero ¿qué otros ingredientes puede encontrar él como para fortalecerse y decidir, bueno, ok, es el momento de avanzar? Yo creo que hay varios. En la historia siempre tienen que darse varias circunstancias al mismo tiempo para que se produzca un acontecimiento. Tiene que ser el momento favorable. En mi opinión, y esto es en mi opinión, el presidente Putin tiene una estrategia que viene desarrollando desde hace mucho tiempo, pero ha aprovechado los momentos propicios para llevar a cabo algunos pasos. Un ejemplo es que la anexión de Crimea, cuando el país estaba conmocionado por la revolución de Maidán, que ustedes saben fue a raíz de la negativa del presidente Yanukovych a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea en noviembre de 2013. Los estudiantes fueron los primeros en salir a la calle, no los nazis, como dice Putin. Yo los vi con mis propios ojos, desde una ventana saliendo de la universidad la primera noche. Y eso se extendió a todo el país, hubo una revuelta muy importante que derrocó al presidente. Y en ese momento Putin aprovechó para anexar Crimea. Ahora, desde hace mucho él viene dando señales. En el 2007 ya había dicho que la caída de la Unión Soviética era la tragedia geopolítica más importante del siglo XX. Sí. Les conté hace un rato la recuperación del contrato de la base en Crimea. Después, en 2008, él había hecho una guerra de 5 días en Georgia, que el Occidente no reaccionó. No. Y
y yo creo que él iba viendo, empujando, avisando que no estaba conforme con la estructura de seguridad euroatlántica. Es decir, acá el objetivo primero, me parece, fue el de intentar modificar esta arquitectura de seguridad. Y Ucrania fue el peón en este tablero de ajedrez. Porque está en el medio como un estado tapón. Como una posición estratégica. Pero además, Lila, yo quiero preguntarle sobre su visión con respecto a la soberanía que tiene Ucrania. Teniendo en cuenta, bueno, el presidente claramente tiene una tendencia occidental, quiere formar parte de la Unión Europea. ¿Cuál es realmente la soberanía que tiene Ucrania, teniendo en cuenta todo el pasado y también todas las confluencias que tiene con la cultura rusa? Bueno, ese es uno de los mitos que yo siempre digo. Hay muchos mitos en este asunto. Todos tienen una base de realidad, pero después se agrandan. Crimea, en teoría, te compartía mucho. ¿O eso es un mito también? No, no es un mito, porque Crimea la ocuparon los rusos en la época de Catalina II. No era originalmente rusa. Ustedes saben que hubo una guerra de Crimea en la que intervino Gran Bretaña, etcétera, hace muchísimos años. Pero sí estaba la base con muchos rusos, soldados, marinos rusos ahí, y que por supuesto hacían familia con la gente local, es decir, vivían entre ellos. Y todo el sudeste de Rusia hay mucha influencia rusa. Ven la televisión rusa, etcétera, porque están muy cerca, hablan ruso. Pero esto no quiere decir que sean rusos. Es decir, hoy están luchando en Kharkov piedra por piedra contra los rusos, y es la frontera con Rusia. Así que, ¿me permitís terminar una idea sobre la pregunta que me hicieron antes? Sobre por qué el momento, por qué Putin eligió este momento. Tiene que ver también con un factor de política, de geopolítica y de política interna, tanto de Estados Unidos como de Rusia. Es decir, en este momento Biden estaba muy debilitado por todos los... O sea, Putin huele la debilidad, digamos. Exactamente, él tiene esta capacidad de aprovechar los momentos de debilidad. Y él mismo ha bajado muchísimo en las encuestas. Así que ustedes saben, por ejemplo, ahora hay casi 2.000 detenidos por protestar contra la guerra en Moscú, en San Petersburgo. En muchas ciudades de Rusia. Las ciudades más cosmopolitas. Perdón, no, por favor. Y además todo esto aporta a lo que estamos tratando también de entender. Porque primero que es muy complejo por la historia, ¿no? Por todos los años de idas y venidas. La historia es muy compleja. Sería muy largo contarte todo, contar todo, pero la historia de tanto de rusos como de ucranianos empieza en Kiev, en la Kiev Rus, en el año 800 y pico. Es decir, y esto se fue desarrollando durante 3 o 4 siglos. No existían ni Moscú ni San Petersburgo, existía solo Kiev como centro de todos los principados de esa época, que eran principados feudales, no era lo que nosotros consideramos hoy como la corona de Inglaterra o lo que fue, sino tribus eslavas y con también influencia de nórdicos, lituanos, que comerciaban era el paso por el Dnieper. Claro, por el Dnieper, con Turquía, ¿no? Con Constantinopla. Exactamente, y había muchísimo tráfico ahí. Y bueno, pasaron los tártaros, después llegaron los cosacos, y después el centro de poder, por las luchas internas entre estos príncipes, digamos, en Ucrania, el centro de poder se fue trasladando a Moscú y a San Petersburgo. Sí. Y esas eran, digamos, que se hicieron fuertes, tuvieron luchas con Polonia muy importantes, guerras con Lituania, con Austria, el Imperio Austrohúngaro. Y Ucrania fue siendo dividida como botín de guerra, digamos, al final de cada una de estas guerras.
Pero... O sea, su debilidad es su posición estratégica entre dos mundos. Es porque es como que se la tironean. Claro. Es como que Rusia tironea de un lado, el occidente del otro. Y además tiene una producción muy rica, ¿no? Es un país muy rico. Es poderosa en producción, sobre todo de, agropecuaria, ¿no? Es el país más grande de Europa. Es el país más rico en suelo agrícola, por ejemplo. Recién hablábamos de Chernóbil, pero aparte de Chernóbil, Ucrania tiene 15 centrales nucleares en el país. Fue el centro, no solo el basket de Europa, o sea, la canasta de Europa de donde salía el alimento, sino también el centro neurálgico de la Unión Soviética en cuanto a tecnología, inclusive desarrollo nuclear. Tenían la ciudad Dnipropetrovsk, que era una ciudad cerrada, donde no se podía entrar, porque eran las fábricas de misiles. Cuando en el año 94 Ucrania tuvo que firmar el memorándum de Budapest para tener la protección de Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Francia, China, a cambio de deshacerse de su arsenal nuclear, era el tercero del mundo. Sí. Y entonces uno se pregunta, ¿qué pasaría hoy si Ucrania nunca hubiera renunciado a ese arsenal nuclear? Armas. Y bueno, la tensión yo creo que la tensión hubiera sido más, tal vez más equilibrada. Nunca nos hubieran invadido. Claro. Bueno, de hecho Rusia, cuando dijo vamos a hacer todo, Rusia también está en poder de armas nucleares. Bueno, claro, y muchísimo poder. El tema es que con esta actitud, que es una violación flagrante de todos los principios de la Carta de las Naciones Unidas, porque esta guerra que ha desatado Rusia es una cosa tremenda en cuanto al orden internacional, está subvirtiendo todo el orden jurídico internacional, y no solo ataca a Ucrania, sino que está desafiando al mundo. Sí, claro. Está desafiando la pero es como usted dice, detecta cierta debilidad, se siente fuerte por un apoyo chino, tal vez, Putin, y decir... El apoyo chino es en este momento más relativo, se está relativizando, le diría yo, a partir de ayer o anteayer. Esto es muy reciente, muy reciente. ¿Por qué se relativiza? Bueno, China tiene un principio de respetar la integridad territorial de los estados en general y la resolución pacífica de los conflictos. Esa es como una columna de su política exterior. Tiene muchos intereses con Rusia, tienen una relación, yo diría, especial, porque los dos se enfrentan a Estados Unidos, al occidente, y los dos tratan de cambiar el mundo, que era unipolar, en la época en que Estados Unidos tenía el mayor poderío, a un mundo multipolar, es decir, donde haya varias potencias que tengan un lugar equivalente. Y China, creo que además de las presiones que deben estar haciendo sobre él todos los países occidentales y asiáticos con los que tienen muchos intereses económicos, es más sutil. Yo creo que quiere llegar tal vez a algunos fines parecidos, pero por otros medios. Y ya Xi Jinping ayer matizó el apoyo diciendo que había que acudir a la negociación para resolver los conflictos. Se corrió un poco de... un poco tarde, ¿no? Porque ya empezó a escalar al punto tal que hoy hablábamos del misil en una zona residencial. Absolutamente. Después, en el Consejo de Seguridad, anoche, se presentó una resolución patrocinada por Estados Unidos y Albania, pero por muchos países occidentales la apoyaron, y China se abstuvo. Es decir, China podría haberse opuesto con un veto como el de Rusia. El único veto que hubo fue el de Rusia. Pero no, pero se mantuvo, y además una cierta neutralidad. Sí, el ministro de Relaciones Exteriores chino, ayer dijo específicamente que respeta China la integridad territorial de los estados y que esto se aplica especialmente a